Estimadas y estimados amigos de Empresariando, bienvenidos. Hoy día estamos con la ilustre visita del profesor Giorgi Llorens. Bienvenido, estimado. Muchas gracias. Gracias por venir a nuestro estudio de Empresariando. Muchas gracias. Gracias por la invitación, ya, y espero que podamos hablar sobre todos estos temas interesantes que le llama mucho la atención a los emprendedores sobre estrategia, cómo crear sus negocios, cómo definir sus estrategias para el desarrollo y el éxito de sus propios emprendimientos. Justamente te queríamos llevar a esa conversación. Primero, para muchos, estrategia suena como casi un juego de video o a la guerra. ¿Qué es una estrategia para nosotros los emprendedores? ¿Y por qué hay que tener una estrategia? Ya, perfecto. Mira, es bien interesante el tema de estrategia cuando uno habla sobre todo con distintas personas, independiente del nivel educacional o su rol o su función que tenga. Mucha gente piensa que la estrategia es algo bien etéreo, piensa que es algo casi ya diseñado por los grandes pensadores, y la verdad es que el concepto de estrategia es algo bien práctico. Estrategia es cómo hago algo para obtener un resultado que yo espero, ¿ya? Es el hacer. La estrategia es hacer cosas, no es solamente un pensamiento. Es como el camino. Es como el camino, ¿ya? Son las acciones que tengo que hacer. Cuando uno parte, normalmente uno planifica. Por ejemplo, si uno tiene una actividad el fin de semana, dice, mira, quiero hacer esto, o me gustaría ir a la playa, ¿ya? Esa es la planificación de la estrategia. Pero la estrategia es después el cómo. ¿Cómo lo voy a hacer para irme el fin de semana a la playa? Me voy a ir en bicicleta, en auto, ¿ya? Me voy a ir en tren, etc. Y ahí uno empieza a acotar y a definir claramente cuál es la acción. ¿Por qué es tan importante? Porque cada estrategia que sigamos, los resultados pueden ser bien distintos. Por ejemplo, si quiero ir a la playa, ¿ya? Mi estrategia podría ser, me quiero ir en auto. Y la tuya podría ser, me quiero ir en bicicleta. Claro. ¿Ya? Ambos probablemente vamos a llegar a la playa. Pero el esfuerzo, ¿ya? Y los recursos que requieren para cada una de ellas son bien distintos. Probablemente yo voy a llegar en 2 horas, tú probablemente te va a demorar 10. Claro. ¿Ya? Y si eres muy experto, tal vez un poco menos, pero aún así tu resultado va a ser muy distinto. Claro. Entonces, por eso la estrategia es tan importante, es clave. Y como uno no tiene la capacidad de hacer muchas cosas a la vez, si yo me la juego por una estrategia que no es la adecuada, también estoy diciendo que hay cosas que voy a dejar de hacer. Por tanto, todas esas otras estrategias las dejé de hacer y me concentro en esta. Y si esta me falla, lamentablemente no voy a obtener el resultado que espero. Por eso cuando uno parte haciendo cualquier desafío, no solamente en el mundo del emprendimiento, sino cualquier actividad personal, en el mundo laboral o en el mundo del emprendimiento, uno lo primero que se plantea es ¿dónde quiero llegar? Y acordado eso, después uno define, perfecto, ahora lo voy a hacer, ¿cómo voy a hacer? O ¿cómo lo voy a hacer para llegar a ese punto? Y ese cómo es la estrategia. Tú mencionabas que la estrategia es importante. ¿Cuesta mucho construir la estrategia cuando uno tiene un emprendimiento? ¿En qué cosas deberíamos fijarnos? Sí, mira, la verdad que sí, la estrategia no es como una ciencia matemática, una ciencia exacta donde uno dice, tengo 1, 2, 3 opciones y esas son. Y conozco más o menos a priori cuál es el resultado que voy a obtener. La verdad que no. Cada uno de nosotros puede definir estrategias muy distintas y los resultados no siempre se van a cumplir como uno espera. No es fácil. Cada estrategia requiere un esfuerzo, cada acción que yo tomo tiene un impacto. Y 2 personas que están en un mismo negocio pueden elegir estrategias distintas y puede pasar que obtengan resultados diferentes o incluso pueden obtener resultados similares, pero por 2 vías distintas. Claro. Entonces no hay un solo camino, por eso es tan difícil definir esa estrategia del éxito, que todos tratan de buscar la receta del éxito. No, esta es la estrategia del éxito. La verdad que no existe una estrategia del éxito. La estrategia del éxito, a su vez, puede ser exitoso hoy día, pero si yo la hago el próximo año, tal vez ya no lo es. Porque el contexto es distinto. El contexto es distinto, el entorno es diferente, ya las capacidades, una serie de variables que finalmente influyen, incluso hasta la suerte. Porque uno toma decisiones y hay otros contextos que tal vez te favorece y en otra época esos factores ya no están. Claro. Entonces, no es tan fácil definir las estrategias. Y es por eso que muchos emprendedores, uno lo ve, lamentablemente, la tasa de fracaso es alta, son por decisiones, ¿ya? Una estrategia son acciones y decisiones. Y en ese mundo a veces nos va bien, a veces nos va mal. Y cuando nos va mal, ¿ya? Lo importante es, si esta estrategia no me está funcionando, hacer el cambio lo antes posible. No esperar hasta el final o no insistir, ¿ya? Demasiado en una estrategia pensando que es la única que va a funcionar.
Esto es bien conocido que en el lema del mundo del emprendimiento es que uno de los factores del éxito de los emprendedores es ser persistente. Claro. Pero una cosa es ser persistente y otra es ser burro, ¿no? O sea, si hay una estrategia que no me está funcionando, tengo que adaptarla. Tengo que cambiarla. ¿No? Lo peor que puedo hacer es seguir empujándola, ¿no? Sabiendo que hoy día no me va a resultar, pero aún tengo la esperanza que el día de mañana va a funcionar. Si llevo una semana, 2, 3 o un mes y la verdad no va por buen camino, es mejor ajustarla ahora a que tener un gran impacto, un gran costo, ¿ya? El día de mañana. Los emprendedores no nos podemos dar ese lujo de sacrificar gran parte de nuestro tiempo y esfuerzo en algo que no va a funcionar. No somos una gran compañía. O sea, la gran compañía tendrá el respaldo económico, financiero y tiempo de perder una estrategia si no le funcionó, porque en paralelo tiene 4 o 5 más. Claro. Un emprendedor normalmente no puede hacer tantas cosas, entonces, y tampoco tiene la espalda financiera. Por eso mismo es muy importante, ¿da?, que las estrategias que defina que sean pocas, pero si no le funciona, las adapte rápidamente. Sí. Georgie, nosotros los emprendedores deberíamos pensar o analizar o dedicar un poco de tiempo, meterle cabeza a tener una estrategia anual, cada 5 años, cada un mes, y tampoco me imagino que tan sofisticada. Claro. Mira, esa es como la típica pregunta que nos hacen tanto en el mundo empresarial, ejecutivo y también los emprendedores. ¿Cada cuánto tiempo planifico? La verdad, en el contexto de hoy día, la respuesta es súper sencilla. O sea, no tiene sentido planificar un periodo, un horizonte largo, un horizonte de tiempo muy largo. En general, para los emprendedores uno planifica trimestralmente. Ese es como el gran horizonte. Yeah. Cuando ya tengo una empresa un poquito más constituida, yo podría hacer un programa de planificación un poquito más estructurado, con un horizonte más largo, y lo podría hacer un año. Ahora, hacerlo 5 años, la verdad no tiene mucho sentido, ¿no? Uno, no digo que no lo haga nunca, pero uno hace, cuando planifica a largo plazo, planifica ciertas cosas nomás, no tanto a nivel de detalle, sabiendo que al año siguiente los voy a tener que revisar. Entonces claro, no vale la pena dedicarle tanto esfuerzo. Gastar mucha energía. No vale la pena. Y además que normalmente cambian, ¿no? A mí me tocó hacer el análisis de una empresa grande, su revisión de su planificación, de cómo había sido su plan hace 5 años atrás y cómo era hoy día. O sea, comparé ambos planes. Hace 5 años dijo, hoy vamos a estar así. Y comparé eso que dijeron con la realidad actual y la desviación era cercana al 80%. O sea, todo lo que habíamos planificado a 5 años atrás, no la cumplimos. Claro. Entonces, ¿qué sentido tiene hacer una planificación tan largo plazo si en realidad vamos cambiando en el camino las cosas? Claro. Lo relevante es que uno haga un proceso de planificación, sobre todo los emprendedores, pero no es necesario que sea un proceso tan complejo. Una jornada de planificación en el mundo del emprendimiento hoy día, la verdad, puede ser una jornada de reflexión que puede ser de 1 hora, 4 horas, ¿no?, dependiendo de la cantidad de gente. En general, nosotros recomendamos es que si tengo un equipo de gente, estoy hablando de entre 5 y 10 personas, nos demos el tiempo, nos juntemos a conversar, a reflexionar. Y a ese proceso nosotros, más de que llamarle planificación estratégica, le llamamos reflexión estratégica. Claro. Donde invitamos a todos los asistentes, que pueden ser tus colaboradores de la misma organización, que pensemos, ¿no?, que pensemos y reflexionemos cómo vemos esta empresa, cómo vemos el mercado, cómo nos gustaría estar en el futuro, ¿no? Yo creo que cuando es interesante lo que estás planteando, porque en el fondo no es que yo haga la estrategia solo, me convendría más incorporar a las personas que trabajan conmigo a sentarnos a reflexionar. Sí, mira, hay varias cosas. Hay que reconocer, hay organizaciones que están muy centradas en el líder, el claro, dueño, el fundador, que se da mucho en el mundo del emprendimiento de fundadores como el gran Dios. Pero la verdad, la gran mayoría de las empresas más exitosas son aquellas que tienen el principio en su cultura del trabajo colaborativo. Claro. Entonces, el trabajo colaborativo, todas las personas, independiente de la jerarquía que tengan, tienen mucho que aportar, ¿no? Yo, por mucho que sea el gerente general o el dueño, ¿no?, yo tengo mi visión, pero hay mucha otra gente, ¿no?, una persona que trabaja en el área de ventas o servicio al cliente, tal vez no tenga esa visión tan de largo plazo, pero sí tiene de primera fuente los dolores que recibe de cara al cliente, los reclamos, lo que le gusta al cliente, lo que no le gusta. Y ese aporte es muy importante, porque a veces uno, cuando está a cargo de una empresa, está preocupado de otras cosas y hay niveles de detalle que los pierde. Claro. Y esa gente sí te los puede aportar. Por eso es muy bueno que participe todo el equipo. Claro. Otra cosa es que el nivel de exigencia, sí, yo en general recomiendo que lo defina el líder o el dueño. Es decir,
Si planificamos que nos gustaría, supongamos, mejorar el servicio al cliente porque es crítico, ¿ya? Está bien. Ahora, el nivel de exigencia yo ahí no recomiendo que sea tan participativo, la meta me refiero, sino más bien que sea el líder que lo defina, lo valide con un par de personas, pero porque no podemos democratizar las metas, porque lo contrario vamos a tender a que toda la organización tenga metas muy bajitas. Claro. El nivel de exigencia va a ser donde la gente se siente cómoda, que normalmente es bastante más bajo que el potencial de esa organización. Por supuesto. Estimado, te agradecemos esta conversación Ya, sobre muchas estrategia, gracias. muy interesante. Muchas gracias a ti. Me gustaría de repente si podríamos tener una conversación sobre la Encantado. planificación estratégica. Podríamos otra conversación. hablar de hartas cosas, de planificación estratégica, los modelos, cuáles son los modelos exitosos hoy día de liderazgo, por ejemplo, Claro. ¿verdad? Basado en este mundo de la planificación, pero hoy día las organizaciones exitosas están trabajando mucho más con modelos que son más descentralizados y lo difícil es justo esa parte, Claro. es la ejecución. Porque una cosa es que planifiquemos, nos pongamos de acuerdo qué vamos a hacer el fin de semana y otra cosa es la ejecución, Claro, en el hacer. claro. ¿Cómo hacemos que la organización sea exitosa en el hacer? Claro. Encantado. Estimado, muchas gracias. Ya, un gusto. Nos vemos en la próxima.